Eres de esa gente que solo sale en las películas. ¿Aburrida? ¿Nerd? Brillante, asombrosa, buena, dulce, tímida y extraña. Nunca he conocido a alguien como tú. Por eso te beso tanto, para comprobar si eres real, princesa. No entiendo cómo nunca he sentido un amor capaz de hacerme sentir vulnerable. Conozco la lealtad, conozco lo que es quedarme por alguien por sobre cualquier persona, pero nunca me había sentido así, tan jodidamente enamorada, como para que duela, y es triste. Buenas, buenas, sean bienvenidos a Brujas Verdes. Reanudamos la lectura del libro El capricho de amarte, en la escena En busca de un sueño. Me quedé dormida sobre las 4 de la madrugada, con Sophie contándome historias sobre otros planetas, leyendas que se le ocurrían de la nada y que terminaban por hacerme comprender por qué me había enamorado. Me contaba sobre su vida, sobre lo que quería y notaba que tenía sueños, aunque a veces se cubriera con esa barrera de no me importa nada, porque quizás cuando te repiten y te repiten que no tienes futuro, terminas por creértelo, y tal vez de eso se trataba. Me levanté temprano y preparé el desayuno. Sofía dormía con una tranquilidad contagiosa y me lo pensé mucho para no quedarme con ella bajo las sábanas. Pero teníamos un día por delante y no había tiempo que perder. Ya había tomado la decisión de no involucrarme. Me quedó claro que la amaba, pero también que no estaba preparada para esa clase de amor. Sin embargo, eran nuestras últimas semanas juntas y quería que siguiéramos enseñándonos. Teníamos algo pendiente y no me iría a la universidad con palabras por decir, ni con planes pospuestos. Le llevé la comida a la cama y en medio de un bostezo se fue adaptando la luz. Buenos días, Julie. Buenos días, contesté, y atendiendo a su seña de que me recostara, me metí de nuevo debajo del edredón para comer con ella. No tenías que cocinarme. Ya, pero quería hacerlo. Bebí un sorbo de café, huyendo de su mirada, que ni siquiera después del tipo de intimidad que tuvimos, dejaba de ponerme nerviosa. ¿No podemos quedarnos para siempre aquí? Me gustaría, pero pasado mañana nos vamos de viaje. Además, quiero que hagamos algo. ¿Besarnos durante todo el día? Porque es lo que tengo en mente. Con una mirada pícara y una media sonrisa, me besó la frente. Dulce y sexy, infantil y atrevida. Sofía Pierce lo tenía todo. ¿Recuerdas que me dijiste que debía conseguir un sueño? Uno por encima de la medicina y de mí. Bueno, ya tengo el dinero del telescopio y me dijiste que con lo que costó podíamos hacer algo que nos acercara a ese sueño. ¿Todavía sigue en pie? Claro que sigue en pie. Eso es lo que quiero hacer hoy. Quiero que vayamos en busca de ese sueño, que no sea ni tuyo ni mío, sino nuestro, y que vaya por encima de nosotras. ¿Podríamos? Sofía pareció pensarlo por unos segundos, como si tratara de verificar si lo que le pedía era posible con tan poco tiempo de antelación, pero asintió. Eres de esa gente que solo sale en las películas. ¿Aburrida? ¿Nerd? Brillante, asombrosa, buena, dulce, tímida y extraña. Nunca he conocido a alguien como tú. Por eso te beso tanto, para comprobar si eres real, princesa. Se fue hacia mi boca y de nuevo, sus manos comenzaron a hacerme cosquillas de una manera tan intensa que ni siquiera sé cuándo dejé de reírme para excitarme y cuándo dejó las cosquillas para enredarse en mí. Te dices, será la última vez, y esa vez se convierte en otra y en otra, masoquismo o amor. Tal vez un poco de ambas, pero Sofía me embriagaba con esa mirada que me imploraba quedarme y al mismo tiempo me motivaba a partir. Quiero amarte, Julie, y no soy tan lista como tú, pero entiendo que te estás despidiendo, así que déjame amarte por todo lo que no puedo hacerlo conmigo. Hablaba con nostalgia,
que se disipaba en una delicadeza cargada de cariño. No entiendo cómo nunca he sentido un amor capaz de hacerme sentir vulnerable. Conozco la lealtad, conozco lo que es quedarme por alguien por sobre cualquier persona, pero nunca me había sentido así, tan jodidamente enamorada, como para que duela, y es triste que lo que me duele sea tu dolor. Déjame amarte con todo lo que no he podido amar y luego te prometo que vamos a conseguir ese sueño. No supe qué contestarle, así que me aferré a su cuello como la respuesta que necesitaba. Claro que la dejaría que me amara. Y sí, yo también me sentía frágil junto a la única persona que fue capaz de decirme que había otras formas de vivir. Mejor que todas las veces anteriores, con la delicadeza de alguien que quiere mostrarte que no te va a romper, con sus dedos dibujando constelaciones en mi piel, con sus labios susurrándome, te quiero, cada vez que podía, con su cuerpo fusionándose al mío para enseñarme lo que no conocía sobre la vida. Ella seguía siendo mi verdad. Era ese planeta en el que te dicen que no hay vida, pero luego consigue la manera de convertirse en habitable. Sofía me tocaba mostrándome esas ilusiones que se quebraron. Era como si cada vez que me besara, cubierta en dulzura, pudiera traer de vuelta lo que había perdido. Sus ojos, que siempre cargaban el dolor de una vida complicada, estaban transparentes, mostrándome el alma más linda que pude conocer. En ella vivía el espíritu de su madre, la alegría de días que ahora estaban muy lejos, y así como yo me había excluido durante tanto tiempo, Sofía había hecho lo mismo. Perdió a Eric, a sus hermanos, a un padre que no supo ser bueno, y se alejó de sus amigos. No decía cuánto le dolía, porque no era de esas chicas a las que les gusta contarlo todo. Se hacía la fuerte y trataba de fingir ser una persona normal, pero no era normal. Sofía me sacó de mi encierro emocional y luego de la sobredosis fue adentrándose en un mundo paralelo en donde solo estábamos ella, Noah y yo. Había apartado a sus amigos, se había aferrado a mí, sabiendo que iba a irme. Estaba acostumbrada a perder lo que quería, pero no siempre tenemos que perder. Ella necesitaba darse cuenta que podía contra esa sensación de querer morir, porque Belén me lo dijo desde que la vio. Yo lo supe desde el primer instante en que cruzamos miradas. Sofía Pierce no sentía afecto por la vida, se dejaba llevar por la corriente, esperando que un día ya no le doliera. Drogas, ventanas cerradas, oscuridad permanente y la ausencia de lazos afectivos la llevaron a pensar que la muerte era una mejor salida. Me besó cada parte de mi cuerpo llevándome a querer conocer todo lo que había en su corazón. Sentí que nos pertenecíamos y fuimos amándonos con las imperfecciones, con el pasado, con lo que fuimos, con esas carencias que a veces ignoramos, pero que son un punto clave para conocernos de verdad. A medida que me entregaba, sabía que una parte de mí era suya, o pensaba en eso cuando la sonrisa más tierna salió de sus labios. Más que orgasmos, me presentó la vida. Más que una persona que se iba, quería ser la persona que le mostrara una salida. Sofía no era mi debilidad. Por ella podía sentir que mi voz importaba. Me enseñó a luchar, a seguir caminando y a curarme porque sabía cómo hacerlo. Había curado sus miles de heridas, pero nunca logró amarlas. Así que allí estaba mi labor. Amé cada una de sus cicatrices, amé sus pesadillas, mientras mi lengua pintaba sobre sus senos una verdad. La amaba por encima del miedo, y sabiendo que no estaba lista para soltarse de Noah, ni yo para quedarme a medias, no me frené. Se entregó a mí con la respiración cortada, con el miedo de quien entrega su alma, con los gemidos que tratas de ahogar entre lo dulce de una sincronía que no va a agotarse. La besé hasta llegar a su entrepierna, y el asco fue borrándose con el enamoramiento pleno de quien lo quiere todo de la otra persona. Sentirla sobre mi boca no me motivó a vomitar, sino a querer que fuera ella quien acabara en mí.
De nuevo, Sophie, otra primera vez que es tuya, pensé, a medida que ella se tapaba la cara con la almohada, intentando contenerse. Lo hice. La amé por todos los cobardes que dejaron de amarse por miedo al futuro. La amé porque sabía que me iría y que no estaba lista para ir conmigo. La amé porque no necesitaba que me persiguiera. Sus sueños eran suyos y cuando estuviera lista los iba a alcanzar. Mis trabas infantiles se disiparon cuando se corrió en mi boca, con esa esperanza que creía muerta, recorriendo mi garganta con el sabor de lo perpetuo, que al final también en algún punto se va a terminar. Una constelación para nosotras, un amor que nutre y una persona que me cambió la vida. Sophia Pearce estaba llorando y no lo entendía. Por un segundo pensé, ¿qué hice mal? Pero fue lo contrario. Era la primera vez en su vida en la que se había entregado. Era la primera vez en la que el amor había acabado por sorprenderla. La abracé y la besé todavía sabiendo a ella, y me recibió perdiéndose en sus lágrimas y abrazándome tanto, pero tanto, que fue como vivir. Fue como recorrer miles de vidas, como convertirte en lo bello, en las más altas montañas, en las maravillas del mundo, en los planetas inexplorados, en las mentes de aquellos que no están corrompidos. En un abrazo nos dijimos más que un te amo, porque ninguna palabra iría por encima del sentimiento. Nací en su sonrisa y no me importó que fuera aparatoso, porque era mi vida, con altos y bajos, con dolor y pérdida. Sea como sea, la existencia siempre busca la manera de volver a nacer. Éramos en soledad y no dejaríamos de ser por estar solas. Yo me iría y ella seguiría su búsqueda, pero en la madrugada, en medio del café, en una tarde de locura, o en un beso con otra, con otro, estaríamos presentes, porque estábamos comprometidas por un lazo que va por encima de la distancia, que no conoce de tiempo y que no se agota cuando se va. Sofía se merecía el amor que me daba a mí y a los demás. Se merecía la sabiduría con la que enfrentaba los problemas y esa bondad capaz de perdonarlo todo. Amándolo como la amaba, decidí que el tiempo era un accesorio. No importó cuándo me iría o si no volvíamos a vernos. Antes de mi viaje, me encargaría de mostrarle que se merecía palpar la felicidad. Fue difícil decidirlo. Lo complicado era aceptarlo, cuando lo que más deseaba era tenerla en mi futuro. Pero Sophie tenía que superar sus infiernos. Quererla con sus demonios me hacía saber que pudo ser sencilla cualquier otra historia. Pero Sophia Pearce tenía tatuado problema y también perfección. La elegiría siempre si se tratara de elección y no de una corriente eléctrica que me lanzaba a sus brazos para volver por otro beso, porque nunca me imaginé que me terminaría gustando, que la odiosa chica que detestaba iba a ser la misma que me enseñara a amar. No soy romántica y nunca me imaginé en la típica escenita de película, pero si no te digo que te amo y que eres lo más hermoso que he conocido, creo que me arrepentiré siempre. Julie. Sí, fui yo. Las palabras salieron solas porque no podía aguantarme las ganas de decirle que la quería, para los insomnios, para los días en los que estuviera obstinada, para cuando no tuviera ganas de nada y necesitara silencio, que quería estar con ella cuando descubriera que era mejor estar viva que morir, para cuando dejara de darle miedo independizarse, que quería verla madurar y también ser una niña de esas que nunca crece. No podía dejar para después el hecho de que supiera que amaba su sonrisa, sus ojos llorosos y lo expuesta que se sentía por haberse entregado. Sofía sonrió y por impulso limpié sus lágrimas con mi lengua para envolvernos en otro beso y luego ir por nuestro sueño. Nos montamos en el carro después de ordenar la casa de Benjamín. Encendimos el reproductor y manejamos saliendo de Chichiriviche de la costa, así, con una jarra de café
y la necesidad de encontrar algo importante. Dejamos atrás las playas. Manejé siguiendo las instrucciones de Sofía, que no quiso decirme en dónde conseguiríamos ese sueño que iba a cambiarlo todo. Ella sonreía inmersa en el café y yo sonreía de verla tan feliz y misteriosa, ajena a cualquier problema y bebiéndose la vida a pequeños sorbos. Recorrer las calles con su presencia me hacía enamorarme de un país por el que no sentía nada. Iba a extrañarlo, iba a extrañar salir de la burbuja y enamorarme de la gente, de la belleza de las montañas, de las hermosas playas y de esas personas que vivían dejándolo todo por recuperar ese territorio que despojaron de dignidad. Te dedico esta canción, Julie, pero quiero que cantes conmigo como cuando me sacaste del hospital y me llevaste a la Cota 1000. Ese día querías hacerme feliz a cualquier costo y te olvidaste de la pena para lograrlo. Hoy pido lo mismo. Exclamó, reproduciendo la música. Rewrite the Stars, James Arthur. Cada vez que le escuches, recuerda que nada nos puede separar. La oigo decir antes de envolvernos en la música. De nuevo, comencé a cantar con ella olvidándome de la timidez, de mis estándares, de lo correcto. Nunca había sido de esas que se divirtieran en un carro recorriendo la vida como si fuera un viaje, pero lo estaba haciendo. Sofía comenzó a cantarme en el oído, volviéndome loca con esa chispa a rebeldía, a paz, a rapidez que por fin conoce la magia de lo que hay en lo tenue. Letras de la canción. ¿Y si reescribimos las estrellas? Di que fuiste hecho para ser mío. Nada nos puede separar. Tú serías a quien estaba destinado a encontrar. Depende de ti, depende de mí. Entonces, ¿por qué no reescribimos las estrellas? Tal vez el mundo pueda ser nuestro. Como tontos, que solo disfrutan de ser jóvenes, como personas que aman sin ningún seguro, fuimos abriendo los candados, liberando cualquier impedimento. Esa tarde, nada nos retenía. Al contrario, estábamos siendo libres. Siguiendo sus instrucciones, nos dirigimos al centro de la ciudad, el lugar donde todo se conseguía, más económico. Me preguntó cuánto disponíamos y se quedó asombrada cuando le dije el número. Recorrimos los automercados, las tiendas y Sophie tenía una felicidad que era única. Me jalaba para mostrarme ropa y se emocionaba como si fuera para ella. Paseamos por las calles de apariencia antigua, repleta de motorizados, agitada, llena de gente que chocaba con otros al caminar. Tenía un contraste entre edificios modernos y arquitecturas coloniales que iba fusionándose con las caras desesperadas de muchos de sus transeúntes. Necesidad, hambre, seres humanos que vivían esperando que el dinero les alcanzara para mantenerse, para saber que es imposible bajo esa economía. Todos intentaban huir y yo no podía dejar de observarlos. No había estado por esa zona, o al menos no lo recordaba. Pero Sofía era una buena guía y encaraba a todos los hombres que nos lanzaban piropos. Le sacaba el dedo y seguía su camino, con las bolsas repletas de lo que habíamos comprado, y sin ningún miedo porque fueran a robarnos. Julie, olvídate de lo negativo, dijo como leyéndome la mente. No va a pasar nada, no lo atraigas. Son gente como nosotros y pueden robarte aquí o saliendo de tu casa. Muéstrate segura, que nadie te intimide, que nadie lo haga. Estamos buscando nuestro sueño. Con sus palabras me llené de esa entereza que ella transmitía. La seguí hasta entrar a una piñatería y me preguntó, ¿cuál quieres? Elígela. Escogimos una grandísima de Alicia en el País de las Maravillas, y como si fuéramos dueñas de la tienda, empezamos a llenarlas de dulces. Ese día conocí que su sueño siempre fue tener una piñata, y que no la tuvo. También le confesé que yo tampoco, que fui una niña difícil, que no me gustaba lo que los demás. Que mi padre insistía en que compráramos una cada año,
y yo cada año le repetía que no me interesaba. Nos reímos del pasado y de nuestras diferencias. Compramos más comida y tuvimos que hacer varios viajes al carro hasta que no cabía nada más. Incluso con todo lo que compramos, me sobraron 2,000 pesos. Ella me dijo que eso funcionaría para la otra parte del sueño. Así que nos dirigimos a una ferretería, a comprar pinturas, brochas, mangueras y demás artículos que escogió. Llegaba a imaginarme que lo llevaríamos para su comunidad, no para una casa abandonada, ubicada en Altamira. No hice pregunta, me dejé llevar sabiendo que confiaba y entramos saltando una pared cubierta de puyas. No voy a hacerlo, me rehusé. Confía, princesa, por aquí. Me guió, por no decir que prácticamente tuvo que cargarme. Soy un poco torpe. Logré pasar sin ningún rasguño y de premio dejó un beso largo para luego decirme, bienvenida a un día distinto en busca de un sueño. Salieron más de 50 niños y niñas de diferentes edades, desde los 3 años aproximadamente a los 18. Incluso había una mujer embarazada y todos corrieron a abrazarlas en una avalancha que la tumbó en el piso. Le decían que le extrañaban, que pensaban que nunca volverían a verla y le daban un afecto familiar que me llenó de dulzura. Estaban sucios, descalzos, con algunas heridas y una apariencia de que no se habían bañado en días. Sí, en vez de pensar en la ternura, mi primer impulso fue darles un baño. Lo que no sabía era que justamente eso era lo que Sofía había planificado. ¡Abran la puerta principal! Ella es Julie Dash, el amor de mi vida y la persona con la que tendremos el mejor día de toda la existencia. Así que prepárense. He vuelto para quedarme, añadió, y entre gritos de euforia también se lanzaron sobre mí, entregándome un cariño que no necesitaba años para crearse y que era real. Tenían agua, pero la tubería no funcionaba. Sofía había comprado lo necesario para arreglar ese problema y además me demostró que tenía habilidades en áreas que nunca había imaginado. Luego de arreglarlo, instaló varias de las mangueras que habíamos comprado para terminar haciendo una guerra de agua. El jardín de la casa abandonada aguantó mis gritos cuando el chorro me pegó en la cara. Princesa, ¿también te vas a bañar? Gritó, después de hacerme la maldad, para darse cuenta que mi camisa se transparentaba. Rápidamente me colocó su suéter, tapándome de la vista de los chicos más grandes. Es mía, y no se mira ni se toca, dijo hacia los demás, que simplemente se rieron. Con los artículos de aseo personal, los vi asearse entre risas y juegos, y era increíble que en medio de un mundo tan avanzado, sus rostros repletos de felicidad me mostraran que veían como un privilegio poder darse un baño. A medida en que Sofía sacaba la ropa, me di cuenta que no se olvidó de ninguno. Las edades, las tallas, los gustos, los conocía y no podía entender de qué, pero estaban unidos. Muchos preguntaron por Noah y supe que compartían experiencias que se sobrepasaban a las relaciones normales. Eran cómplices de momentos que estaba conociendo y que llenaban el corazón. Los más grandes comenzaron a rapear, denotando su talento y llenándonos de música, mientras la alegría llenaba nuestra atmósfera. Eran felices sin tener nada y recibían con un profundo agradecimiento la ropa, los zapatos y la comida. Sofía sacó unos carros que compramos y unas muñecas. Las niñas cambiaron su semblante al verlas y no paraban de preguntar, ¿es para mí? ¿Es para mí? Justo allí entendí por qué un telescopio no era más importante que lo que estábamos viviendo, y supe que el sueño de los demás también podía convertirse en el mío. Cuando Sofía comenzó a decirles que con el dinero que había sobrado podía comprarles los útiles escolares para que pudieran volver al colegio, había comprado uniformes, cuadernos, lápices y me había enseñado cómo utilizar el dinero.
Les hablaba como una adulta, contándoles de las metas, de los sueños y de cómo lograrlos. Les exigía que se superaran, que salieran de las calles, que buscaran afuera algo que ella todavía tenía miedo de encontrar. Con la emoción del momento le preguntó a María si ya había escogido un nombre para su bebé. La chica de 15 años respondió que tenía miedo, que no quería tenerlo, pero que era muy tarde para abortar. Con una madurez y un profundo cariño, Sofía le sugirió que por qué no le ponían Milagros, explicándole que cuando quieres acabar con la vida y algo te motiva a continuar, es un pequeño milagro, que eso era su bebé, un milagro que regalaría amor a cada ser que lo conociera. María la abrazó como si fuera su madre y no se llevaran apenas unos pocos años de diferencia. Le entregamos los pañales y sin poder aguantarme, corrí a buscar todo lo que había escogido con Sophie para entregárselo. Saqué las medias, la ropita y los chupones. María me abrazó y comenzó a llorar agradeciéndome y diciéndome que era un ángel. Pero no era un ángel. Su bebé era un ángel y también un sueño, porque era eso. Eran los sueños de un país con hambre. Eran las personas que sufrieron por las malas decisiones de una nación. Eran soñadores que habían dejado de dormir. Eran la inocencia que no pierde la esperanza y me sentía afortunada de poder ser parte. Me estaba enamorando de una Venezuela en llamas. Estaba amando cada mirada, cada manito de niño pequeño, cada carcajada que alentaba la mía. Y organicé la comida por día. Empecé a trabajar con las niñas más grandes y tímidas, igual que yo. Me fui con ellas a la cocina y creo que tanto ellas como a mí nos daba vergüenza entablar conversación. Pero hicimos una lista, nos organizamos y poco a poco ya no era incómodo. Preparamos arepas fritas con carne molida, con revoltillos de huevos, con refresco y ellos decían, tenía mucho tiempo sin beber refresco. Nada como una Pepsi. Cocinamos juntos y llevamos la comida al jardín donde Sofía jugaba con los niños. Estaban desordenados, pero la más desordenada era ella. Los fastidiaba y los retaba a hacer pulso. Me quedé completamente embobada observándola. Apenas nuestras miradas se encontraron, salió corriendo hacia mí para con un beso volverme más tonta de lo que ya estaba. Después de comer, Sofía preparó todo para la piñata, diciéndome, casi ninguno de nosotros ha tenido una, así que es nuestro primer sueño, y también el tuyo, princesa. No puedes morirte sin hacerlo, así que tú empiezas. Por supuesto que le dije que no, que primero los niños, pero descubrí que era inútil cuando me conseguí sus cómplices gritando, ¡Princesa! 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 Aquí vamos de nuevo, Julie, a convertir todo lo que odiabas en lo que ahora amas. Pensé, y no me equivoqué. A medida que le daba la piñata, Sofía me gritaba que nada era ridículo, que siempre seríamos niños, que la golpeara y lo hice. Golpeé sabiendo que solo eran tonterías de una niña malcriada que quería hacer lo opuesto al mundo exterior. Me sentía libre con cada palazo y no podía parar de reír hasta que entregué el palo para observarlos con bolsas en manos, preparados para arrasar con los caramelos. Era como si estuvieran viviendo una fantasía. Sofía Pierce lo hizo de nuevo. Creó un sueño que apenas comenzaba, porque ese día me mostró lo que significaba entregarlo todo por los demás. Ese día aprendí a enamorarme de lo que no conocía, a eliminar los pensamientos que me hacían creerme superior y a disfrutar de la vida fuera del castillo, en donde estaban mis comodidades. Supe que quería volver. No me había ido y ya quería volver a Venezuela. De la parte media para abajo del capítulo está muy bonito. El principio no tanto porque Julie no cumplió su promesa. Fue débil. Se dejó llevar la carne.
aún así, comadre, no te juzgamos. Está complicada la situación, siempre. Sí está enamorada. O sea, creo que también Sofía. Pero por ahí tiene algo con este brother que no va a ser simple o no va a ser sencillo que ella decida dejarlo. Porque a lo mejor el patita es su soporte, Noah es su soporte, Noah es el fuerte y cosas así. Cosa que claramente con Julie no es, ¿no? O sea, contigo no es, mamita. No tengo idea cómo funcionan este tipo de relaciones, pero bueno. A Sofía le va a costar dejar a Noah. A Julie ya decidió apostar todo, pero cuando le tocó el momento dijo no, o sea, me voy a ir de cabeza. Mejor mantengo mi distancia. Pero aún así, o sea, siempre recae. Por más que diga, no, ya cambié, y no, sigue y sigue y sigue. Con la mínima tentación, vuelve a caer. Después de la parte media para abajo, fue el mejor capítulo de bueno, hasta el momento de este libro, de verdad, disfruté mucho. Son cosas que pasan no solo en Venezuela, no solo en mi país, no solo, no sé, en Costa Rica, en Cuba, no sé, en diferentes países, pero pasa. O sea, y es verdad, o sea, a veces nosotros con nuestras comunidades vivimos ajenos a lo que pasa en realidad en otros lugares, que no son muy alejados, que no son muy lejanos. Pero es la verdad, así es. Y con lo poco que podemos hacer en el caso de Yuli, le dijo, ¿sabes qué, Sofía? Necesito y quiero vivir algo nuevo. Llévame o ¿cómo hacemos? Y Sofía dijo, ok, ¿cuánto dinero tenemos? Tanto, vamos. Y sí, o sea, definitivamente Julie es la típica niña fresa, la que jamás en su vida ha salido, les apuesto que ni a la tienda. ¿Por qué? Porque ella tiene pues 2 personas que la cuidan y ellos se encargan de absolutamente todo. Y Julie la llevó al lugar más heavy, ¿no? O sea, a un mercado donde se ve la realidad del pueblo, donde se ve la realidad de un país, donde está el comercio, donde se mueve el dinero. Ahí la llevó. Y le dijo, mira, mamita, yo hoy día voy a ser tu profesora de economía. Y te voy a enseñar cómo distribuir el dinero de esta manera. Primero, ¿cuánto tenemos? Tanto. Ok. Bueno, es bastante. Ok. Vamos a comprar con esto la ropa, con esto la piñata, con esto los materiales para el agua, con esto para la comida, con esto para los útiles escolares, y le separó. O sea, estamos hablando de un promedio de 50 niños, que sean, digamos, 2 niños por familia, son 25 hogares. Y para esos 25 hogares la comadre sacó así, partidito, bien hechito. Y sí, hasta yo leyéndolo disfruté mucho, o sea, yo estaba ahí con ellas. De verdad, o sea, espero que ustedes también al escucharlo disfruten mucho porque el capítulo me pareció genial, muy bonito. Y ya, espero les haya gustado hasta ahora, ¿no? Porque creo que ya estamos llegando al final del primer libro. Y sí, nos quedan 11 escenas. Y ahí acaba todo, incluido el epílogo, ¿ah? El primer libro, no sabemos en qué va a acabar. Pero de ahí sigue el libro 2, ya depende de ustedes. ¿Lo seguimos leyendo? ¿Lo dejamos así? ¿Continuamos con otra historia? ¿O quieren seguir sabiendo qué está pasando con estas comadres? Igual, las votaciones van a estar disponibles cuando falte un capítulo para acabar. En fin, amigos, no se olviden de comentar, que es importante, de compartir, de darle like a estos videos, de seguirnos en nuestras diferentes plataformas, en nuestras diferentes redes sociales, en todos, Instagram, TikTok y Facebook.
También síganos, suscríbanse y denle a la campanita porque como saben, no hay un horario fijo. Entonces, para que no se pierdan de las actualizaciones, síganos, es importante. Nos vemos en un siguiente episodio. Bye bye.